Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas, que nos hables. Señor, ponemos en tus manos esta reunión y sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón. Sea tu Espíritu Santo respaldando tu palabra, oh Cristo Jesús. En el nombre de Jesús y a nosotros, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo, a compartir tu palabra, guiados en tu Espíritu, Señor, en la unción y en el poder de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, Padre. Amén. Muy bien, hoy hemos compartido a nuestro estudio a manera de una pregunta. Le hemos puesto a esta enseñanza: ¿por qué es grave pecar? ¿Por qué es grave pecar? Dios nos ayude y nos dé gracia, nos dé de su socorro, para que nos quede claro que el pecar, amada persona, es algo muy grave. Es algo muy grave, y que sea Dios hablando a todos los presentes. Pero hay una pregunta: ¿por qué es grave pecar? Y la respuesta es: porque el pecado es destructivo. Y hemos estado compartiendo en estas enseñanzas que el pecado es destructivo, destruye matrimonios. Amados, creo que hay muchísimos ejemplos de ello. El pecado destruye matrimonios. Hermanos míos que están casados, amados matrimonios, amadas personas que están casados, casadas, el pecado destruye matrimonios. Repito, el pecado destruye matrimonios. Por eso es grave pecar, porque el pecado es destructivo. No nomás destruye matrimonios, sino destruye a las familias completamente. El pecado destruye a las familias, la relación entre padres e hijos, la relación entre hermanos. El pecado es destructivo. Por favor, entendamos en este día que el pecado es destructivo. Cuando el ser humano peca en el hogar, cuando hombre o mujer pecan en el hogar, hay un peligro en ese hogar, hay un peligro en ese matrimonio, en esa familia, porque el pecado es destructivo, distancia de la gente, afecta a los seres humanos, a las personas. Y hay muchas familias desintegradas, hay muchas familias totalmente deshechas. ¿Quién nos destruyó? El pecado. No tuvieron temor del pecado. Si tú estás pensando en pecar, si tú estás pensando en hacer un tipo de maldad, por favor piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces, porque el pecado es destructivo. ¿Por qué más es grave el pecar? No solamente el pecado destruye matrimonios, familias. Óyelo bien, el pecado destruye iglesias. El pecado no respeta a nadie. No respeta a una persona que tenga una Biblia bajo el brazo. El pecado destruye iglesias. El pecado está destruyendo iglesias. Las iglesias hoy en día pelean, las iglesias hoy en día tienen envidia, las iglesias hoy en día tienen muchísimo enojo, rabia, entre ellos se pelean, entre ellos se golpean, entre ellos, y cuando yo digo golpear, no es que se estén dando de bibliazos, sino que se están dando de golpes, se golpean, se matan entre ellos. Están dando pésimo ejemplo, porque el pecado está destruyendo iglesias que están inclusive yendo a instancias con las autoridades por los pleitos, por todo lo que se han golpeado, peleado, etcétera. Amados, cuando yo digo que el pecado destruye iglesias, es porque tenemos bases, tenemos elementos, y yo creo que usted también lo tiene. El pecado no respeta a nadie. No respeta a nadie. El pecado no solamente destruye iglesias, sino el pecado destruye ciudades. Vea cómo está nuestra ciudad en la que vivimos. Vea cómo están las ciudades de este estado. Entonces podemos decir que el pecado destruye estados, ciudades. Vea cómo está nuestro país, cuánta delincuencia, cuánta violencia, cuántas muertes. Amados, son miles, se cuentan por miles anualmente
de cómo es que el narcotraficante, los que se dedican a delinquir, los que se dedican a quebrantar las leyes civiles, etcétera, están matando a muchos seres humanos. El pecado, cierto, no es destructivo. ¿Es grave o no es grave pecar? Claro que es grave, porque el pecado es destructivo. Pero ¿quién se está aprendiendo? ¿Quién ha aprendido la lección? Parece ser que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, entra por un oído y sale por el otro. Y yo espero en la gracia de Dios que hoy tú entiendas y que te dé temor, y que nos dé temor a todos, que el pecado es destructivo, que es grave el pecar, y hoy vamos a darnos cuenta por qué es grave, y por eso estamos dando esta respuesta. Por eso es grave el pecar, porque el pecado destruye todo lo que se le pone enfrente, destruye todo el que se le pone enfrente. Ojo, el pecado destruye a cristianos, el pecado destruye a gente que ama a Cristo, a gente que en un momento empezó a amar a Jesús, empezó a caminar con Jesús año tras año tras año, y en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, se descuidó, como le pasó a Sansón, que él pensó que una vez más iba a salir victorioso y no sabía que Dios ya se había apartado de él. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se alejó la presencia de Dios de Sansón? Porque el pecado destruye a cristianos. El pecado separa de Dios, afecta a las personas. El pecado es destructivo. Hemos estado viendo que el pecado es grave, el pecar, porque esclaviza a la gente, engaña a las personas, endurece al ser humano, y no se nos olvide que el pecado es progresivo, que el pecado te va a llevar a más pecado hasta que totalmente destruya a un ser humano, hombre o mujer, adolescente, joven, adulto o anciano. El pecado te va a destruir. Si no le pones un alto, el pecado lo va a destruir a usted. ¿Por qué es grave entonces pecar? Ya lo vimos. El pecado no solamente daña a seres humanos, que es lo que te acabo de mencionar. No solamente daña a los seres humanos. La Biblia dice que el pecado daña a Dios. El pecado no solamente daña a Dios, sino ofende a Dios. Oh, amados, ve nada más qué tan poderoso es el pecado, qué tan dañino, qué tan ofensivo, que llega a lastimar a Dios, ofende a Dios. Vamos a ver Números capítulo 21, versículo 4 en adelante. No es cualquier cosa mentir, no es cualquier cosa robar, no es cualquier cosa enojarse, no es cualquier cosa codiciar con los ojos, no es cualquier cosa adulterar, no es cualquier cosa fornicar, no es cualquier cosa tener amargura, tener envidia, tener celos, tener soberbia, tener orgullo, ser hipócrita. No es cualquier cosa el pecar contra de Dios. No es cualquier cosa, amada persona. Números 21, 4 al 7. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, porque tenían que obedecer a Dios, porque tenían que recorrer un camino que ellos no querían andar, un camino que no querían ellos caminar, porque les iba a representar esfuerzo, dedicación y todo lo que tú quieras. Pero aquí deja de cómo estuviera el camino, sino que aquí lo interesante y lo importante es que Dios los estaba guiando por ese camino. Y ellos estaban mostrando una actitud rebelde, una actitud incorrecta, pecaminosa. Se desanimó el pueblo. No, está muy difícil. Así como mucha gente hoy en día. No, ¿quién podrá ser cristiano verdadero? ¿Quién podrá ser un hijo de Dios? ¿Quién podrá guardar los mandamientos de Dios? Nadie, nadie. Amados, cuando Dios nos pide que los guardemos, cuando Dios pide que tú vivas en santidad, que yo viva en santidad, el hombre dice no se puede y Dios dice que sí. ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está en lo correcto? Aquí hay alguien que está equivocado. O es Dios o somos nosotros. ¿Quiénes son los que están equivocados? La verdad, el ser humano. Porque Dios es santo, es justo, es recto. Y dice el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí está el ser humano una vez más quejándose y diciendo es que no se puede. Y cuando dice que no se puede es porque no quiere.
¿Y qué es lo que pasó? El pueblo empezó a pecar, empezó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y yo pregunto, ¿quién nos hizo subir de Egipto? ¿Quién nos liberó de la esclavitud de Egipto? ¿Moisés o Dios? Fue Dios. ¿Contra quién era la queja? Contra Dios y contra Moisés. Andaban de quejosos, andaban pecando con su boca a más no poder. ¿Y cuánta gente no refrena su boca? Abre su boca y dice, no se puede dejar de pecar, no se puede guardar los mandamientos, no se puede vivir en santidad. Entonces tú tienes la razón, punto, y se acabó. Y Dios es el que está equivocado. Pero quiero decirte que estás equivocado. Aquellos que piensen eso están equivocados, porque Dios es un Dios santo, justo, y es un Dios que habla verdad. Entonces dice la Escritura, pues no hay pan ni agua, decía la gente. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya estoy cansado, ya estoy cansada que siempre me hablen de lo mismo. Ya estoy cansado que siempre me dicen que me tengo que arrepentir. Ya estoy cansada que siempre me dicen que tengo que dejar de pecar. Ya estoy cansado que siempre me dicen que tengo que guardar los mandamientos de Dios. Que no se sabe en otra predicación, no se sabe en otro estudio. Ya estoy cansada de oír de todo ese tipo de enseñanzas. Así le pasó a esta gente. Se cansó del alimento que ¿quién les daba? ¿Quién estaba dando el maná? El Dios de los cielos. El Dios de los cielos. Oh amados, ¿a poco te cansas de comer huevo? ¿Alguien se cansa de comer huevo? ¿Alguien se cansa de comer tortilla? Quitemos el huevo. ¿Quién se cansa de comer tortilla como mexicanos que somos? ¿Cierto o no almuerzas tortillas? ¿Cierto o no comes tortillas? ¿Cierto o no cenas tortillas? ¿Y qué? ¿Estás cansado? No, hombre, antes hasta buscamos qué mejor tortilla hay. Que de harina, que de maíz, que de todo tipo de tortilla. Hay más hasta colorcitos, rojas, verdes, azules, moradas, etcétera. ¿Verdad que nunca falta la tortilla? Mira qué chistoso es el mexicano, ¿verdad? No se cansa de comer tortilla. Amados, este pueblo se cansó del maná. Se cansó de la bendición que Dios le daba. Nosotros nunca nos debemos de cansar. Si tú eres un cristiano, eres una cristiana de verdad, no te tienes que cansar de amar a Jesucristo. No te tienes que cansar de andar en los caminos del Señor. No te canses de vivir en santidad. No te canses de vivir en obediencia. No te canses de darle honra y gloria, alabanza y adoración al que es digno de ser adorado. En este caso, el Señor Jesucristo. Tú no te canses, estás buscando de Dios. No te canses de buscarlo como debe de ser. Amados, este pueblo se cansó. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice el versículo 6 y 7, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. La desobediencia tiene tremendas consecuencias. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y por haber hablado mal contra ti, Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Es grave el pecar contra de Dios? Preguntémosle a esa gente que murió mordida por las serpientes. Pero algo reconoció este pueblo. ¿Contra quién habían pecado? Contra Dios. ¿Contra quién más habían pecado? Contra el prójimo. ¿Cómo iniciamos esta enseñanza? ¿Por qué es grave? ¿Es grave el pecar? Sí. ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo. ¿A quién afecta? ¿A quién destruye? A seres humanos, a matrimonios, a familias, etcétera. Pero ¿a quién más afecta el pecado? A Dios. Y lo hemos visto de una manera bíblica. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Por qué es grave pecar? Porque el pecado ofende a Dios. Por eso, lastima a Dios. Y vamos a verlo en este pasaje. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en su corazón.
y le dolió en su corazón. ¿Qué le dolió en su corazón a Dios? Dos cosas. El pecado. ¿Qué más? Él se arrepintió, él se puso triste, no porque él estuviera arrepentido, ¿por qué crea el ser humano? No, Dios no es hijo de hombre, ¿verdad? Para que se arrepienta. Simplemente lo que nos deja ver aquí la escritura es que a él le dolió tanto el comportamiento del ser humano. Estaba decepcionado del ser humano, porque el ser humano le estaba ofendiendo, le estaba lastimando, porque el pecado ofende a Dios. Entonces, cada vez que el ser humano, cada vez que la persona peca, ofende a Dios, lastima a Dios. Y yo te quiero hacer responsable a ti. Si tú estás pecando contra de Dios, tú estás ofendiéndole a Él, estás lastimándolo a Él, estás ofendiendo a Dios con tus pecados, lo estás lastimando y 100% eres tú responsable. ¿Qué significa la palabra dolió? Vamos a ver lo que significa en el hebreo la palabra dolió. Atzab. Cuando dice la Biblia y le dolió es y le dañó a Dios el pecado de la gente. Le dañó. Así como cuando alguien se hace una herida y tú sabes que hay heridas que duelen muchísimo, ¿cierto o no? Pero muchísimo. Óyelo bien. Yo no sé qué herida has tenido tú en tu vida y que te ha dolido muchísimo. Bueno, acuérdate de ese dolor. ¿Quisieras tú tener ese dolor? ¿Quisiéramos tener ese dolor? No, ¿verdad que no? Porque es sumamente doloroso. Yo quiero decirte que el pecado daña a Dios, que el pecado hiere a Dios, pero no solamente hiere a Dios, daña a Dios. El pecado entristece el corazón de Dios. El pecado entristece el corazón de Dios. Vea usted entonces la fuerza que tiene el pecado, que inclusive lastima al Dios de los cielos, el creador del universo. Dice la Biblia que Él con su pura palabra creó los cielos y la tierra. Es un Dios majestuoso, es un Dios todopoderoso. Ese Dios todopoderoso le lastima. El pecado es tan fuerte que le llega a lastimar a Dios. No en fuerza de golpearlo, sino que le hiere su corazón, le lastima su corazón, porque Dios tiene sentimientos, porque Dios tiene sentimientos. Él se duele cuando el ser humano peca. Él es herido cuando tú pecas contra de Él. Cada vez que el ser humano peca o que tú pecas, es una herida que le estás haciendo a Dios. Estás lastimando a Dios. El diablo sabe muy bien, amada persona, que lo único que puede lastimar a Dios es el pecado. Él lo sabe muy bien, porque él estaba en la presencia de Dios. Él era el que dirigía la alabanza en la gloria eterna. Él sabe cómo darle un golpe, si tú lo quieres ver en el buen sentido de la palabra, un golpe bajo, como dicen por ahí, un gancho al hígado. El diablo lo sabe muy bien, que un golpe que puede herir en gran manera el corazón de Dios es a través del pecado. Por eso es que insiste el diablo en tentar a un cristiano y en tentar al ser humano, el estarlo incitando ¿a qué? A que desobedezca a Dios. Porque el diablo tiene odio, amargura, es el enemigo número uno del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque él sabe que algo que le puede doler a Dios es el pecado. Él sabe que Dios es un Dios santo. El diablo sabe que Dios es un Dios justo. Y él sabe que Dios ama mucho al ser humano, que Él creó al ser humano. Y algo que le puede dar un golpe fuerte es que al Dios de los cielos es que la creación se rebele contra de Él y lo lastime con sus mentiras, con sus enojos, con toda clase de maldad. Y eso es lo que quiere el diablo, que usted, que el ser humano, que la raza humana lastime y lastime al Dios de los cielos, porque el pecado ofende a Dios. Por eso es grave el pecado, porque ofende a tu Creador, ofende al Dios de los cielos. El pecado, cualquiera que sea, el pecado ofende a Dios. El diablo sabe que lo único que hace que Dios se llene de ira, de enojo, es el pecado, porque el pecado
repito, es destructivo, es dañino, hiere a Dios, lastima a Dios. Y eso el adversario muy bien lo sabe, muy bien lo sabe. Amados, yo no sé cuánto soportaría usted que le estén ofendiendo constantemente. ¿Cuánto aguantarías tú? ¿Cuánto aguantaría usted que una persona le esté ofendiendo una y otra vez? ¿Aguantarías un mes? ¿Aguantarías un año que todos los días te estén ofendiendo? ¿Verdad que no aguantarías? ¿Verdad que es complicado? ¿Verdad que es difícil? El soportar ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa. ¿Qué sentirías tú que uno te esté ofendiendo? 2 personas te estén ofendiendo, 3 personas que te estén ofendiendo, 4, 5, 20 personas que te estén ofendiendo todos los días. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué pasaría con tu vida? Tú dirías, caray, ¿por qué me ofenden? ¿Por qué me lastiman? Y que tú no les haces nada, no les devuelves mal por mal, pero ahí se están, insiste, 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 ofendiéndote, ofendiéndote, ofendiéndote. Y tú dices, pero ¿por qué me ofenden? Y viene otro y te ofende, y viene otro y te ofende, sin que tú les hayas hecho nada. Dime tú, ¿es justo que toda la gente te ofenda, sin que tú no las conozcas, sin que tú les hayas hecho nada? Nada más para que te des una idea. ¿Cómo crees que se siente Dios? Hablando en lo personal. ¿Cómo crees que se siente Dios con lo que tú haces? Con lo que tú le haces, cómo tú te comportas, cómo tú te conduces. ¿Cómo crees que se siente Él? Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿No se te hace injusto, cruel, que tú sabiendo que algo que lastima y daña a Dios es el pecado y tú lo sigues haciendo? ¿Y tú lo sigues practicando? ¿Y tú lo sigues cometiendo? Caray, abre tus ojos. Eso es lo que estás haciendo. Estás lastimando a Dios. Estás ofendiendo a Dios, porque a Dios le lastima el pecado, sea chico o sea grande. A Dios le lastima el pecado. ¿Verdad que no eres digno de que a ti te falten el respeto? ¿Verdad que tú no mereces que te insulten? ¿Por qué? Porque tú eres una persona importante. Amados, Dios no merece ofensas ni rebeldías, porque Él es una persona exclusiva, porque Él es un Dios verdadero, santo. Yo quiero responsabilizarlos a cada uno de ustedes, que si ustedes están pecando, ustedes están ofendiendo a Dios, están lastimando a Dios, y tú tienes problemas con Él. Tú tienes que arreglar tu vida con Él, si es que tú quieres arreglarla, si es que tú quieres cambiar, porque es una decisión que tú tienes que tomar, de cambiar tu mala manera de vivir, de dejar de ofender a Dios. Entonces, repito, el diablo sabe que algo que puede hacer que Dios saque su espada y haga juicio, castigue, es el pecado. Y de veras, amados, no nos querramos pasar de listos contra Dios, porque ha habido generaciones, ha habido familias, ha habido gente, matrimonios, ha habido personas, seres humanos que quisieron pasarse de listos y no lo lograron, no lo lograron. Hay que tener temor de Dios. Por eso debemos de tomar muy en serio, muy en cuenta esta palabra, que no es cualquier cosa pecar, porque el pecado ofende a Dios. Dios decide entonces castigar a los que pecaron, porque ellos se corrompieron. Vamos a ver Génesis 6, 12 y 13. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Qué es lo que vemos? El ser humano estaba corrompido, el ser humano se había corrompido, no dejó de pecar, de ofender a Dios. En el corazón de esta generación era de continuo, ya lo habíamos visto, solamente hacer el mal, el pecar contra de Dios. Amados, ¿es grave pecar contra Dios, sí o no? Preguntémosle a esa generación. Nosotros no somos diferentes a esa generación. Nuestra familia no es diferente a la familia de Coré. Nuestro matrimonio no es diferente
al de Ananías y Zafira. Óyelo bien, nosotros no somos diferentes a ellos. Dios es santo, Dios es justo, y de Dios nadie se puede burlar. Y nadie se podrá burlar ni en tiempo pasado, presente, ni futuro, porque de Dios nadie se puede burlar. Él es santo, Él es justo. Algunos dirán, pero ¿por qué Dios destruyó a toda esta generación y no les dio una oportunidad? ¿Por qué? Dando a entender, caray, qué Dios tan malo, ¿por qué destruyó a niños, adolescentes, a jóvenes, a toda esa generación? ¿Por qué los destruyó a esas familias, a esos matrimonios? ¿Por qué destruyó a esas mujeres, a esas ancianitas, esos ancianitos? ¿Por qué Dios destruyó a estas personas, a esa generación? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todavía muchas personas chistosas, muchas personas que quieren achacarle a Dios esta injusticia, maldad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Rabia, amargura, lo que tú quieras, tienen en su corazón y le achacan a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dando a entender, Dios es malo, Dios es malo. ¿Por qué destruyó a las familias? ¿Por qué destruyó a los niños? ¿Por qué destruyó a toda esa generación? ¿Por qué lo hizo? Si Él es bueno, si Él es justo, si Él es santo, ¿por qué? Amados, hay una respuesta. ¿Sabes por qué Dios los destruyó? Simple y sencillamente, porque los estuvo esperando 100 años. Estuvo esperándolos 100 años. Pasaba un año y no dejaban de ser su pecado. Pasaba otro año y no dejaban sus injusticias. Pasaba otro año y no dejaban sus mentiras. Pasaban otro año y cada vez más se iban llenando y se iban corrompiendo en la maldad. Y ahí estaba ese Noé, pregonero de justicia, diciéndoles: arrepiéntanse, dejen de pecar, dejen de ofender a Dios. Dios va a destruir la tierra con un diluvio. No le creyeron. Tacharon a Noé como un mentiroso, como alguien que les estaba poniéndoles miedo, queriéndoles manipular. No le hicieron caso. Y sabes, a veces uno se siente impotente al ver cuando uno da ese tipo de enseñanzas y la gente sigue en su misma conducta, siguen en sus rebeldías, siguen en sus pecados. Estás igualito que la generación de Noé, estás igualita que la familia de Coré, estás igualito que la generación de Noé, respetando el contexto. Eres idéntico a ellos, no haces caso, sigues en tu mala manera de vivir, sabes lo que Dios pide de tu vida. Eres idéntico a ellos. Y ahí estaba Noé diciéndoles: arrepiente. Años 50 y seguía Noé: abran sus ojos, dejen de ofender. Porque la Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. Y la gente no le hizo caso. Y todavía la gente dice, la gente de hoy en día: ¿por qué Dios tan malo? ¿Por qué destruyó a toda la familia? ¿Por qué destruyó a la gente? ¿Por qué destruyó a los seres humanos? ¡Qué Dios inmisericordioso! ¿Sabes qué diría yo? ¿Qué raza humana? ¿Qué generación, refiriéndome a la de Noé, qué generación tan más necia, tan más insolente, tan más terca, testaruda, ciega, egoísta, que no quiso hacer caso al llamado de Dios, que no quiso tomar en cuenta los mandamientos de Dios, que no quiso tomar en cuenta el mensaje, en este caso de Noé? Arrepiéntanse, deja de hacer lo malo, vive en justicia, vive en rectitud, vive en santidad. Deja de ofender a Dios. Y la gente lo hacía más adrede. ¿Has visto así gente chistosa? Que tú le dices no y porque tú le dijiste no, lo hace doblemente mal. Con tal de darte lata, con tal de afectarte. Así pareciera ser que hay muchos contra de Dios. Dios les dice no y más se aferran a pecar, y más se aferran a desobedecer, más se aferran a no tomar en cuenta a Dios en su vida. Por eso es grave el pecado. Porque el pecado ofende a Dios, lastima a Dios, destruye en todos los aspectos. Dios quiera que esta enseñanza te haga cambiar tu actitud y medites en el pecado que estás cometiendo. Porque con ese pecado o esos pecados, tú estás ofendiendo a Dios. No me estás ofendiendo a mí. Quizá a lo mejor hay un respeto entre nosotros, quizá hay un respeto entre algunas otras personas. Pero si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, tú estás ofendiendo a Dios. Tú lastimas a Dios con tus pecados. A ti te estoy hablando. Tú estás lastimando a Dios con tus pecados. Es grave el pecar contra de Dios. Sí, amados, la generación de Noé tuvieron 100 años para cambiar su actitud, para arrepentirse de sus pecados.
para hacer caso. Y no quisieron hacer caso. ¿Era justo que Dios los destruyera? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que merecían su destrucción? ¿Verdad que merecían su castigo? Fueron 100 años, amados. Los esperó Dios. Digamos, entendamos, ¿fue paciente Dios, sí o no? ¿Y qué nos dice la Biblia? Que uno de los atributos de Dios es que Él es paciente. Una característica de Dios es que Él es paciente. ¿Y qué es qué? Tardo para la ira. Porque en el corazón de Dios está no destruir al ser humano, no castigar al ser humano y de una vez acabar con ellos, no. Porque acabó con todos los seres humanos, ¿los acabó a todos en el diluvio? No. ¿A quién dejó? A un grupito. ¿Y por qué dejó a ese grupito de 8 personas? Porque ellos hicieron caso, porque ellos se subieron al arca, porque ellos sí creyeron en Dios, obedecieron. ¿Cuál es la clave ahí para que ellos hayan sido salvos? Obedecieron. Esa es la clave. Ellos obedecieron a Dios. Y los que no obedecieron, ¿qué les pasó? Dios los castigó. Óyelo bien y tengamos temor, porque cuando yo estaba meditando en esta enseñanza, a mí hasta me daba terror y temor. Y pensaba, Señor, guárdanos del pecado. Guárdame del pecado, porque es horrible caer en manos de un Dios vivo, de un Dios airado, de un Dios santo. Ese es el Dios verdadero de la Biblia. Es un Dios justo. ¿Por qué no destruyó a esos 8? Porque esos 8 le hicieron caso a Él, obedecieron, subieron al arca. Voy a creer, hombre, los animales se apercibieron que venía un mal. Ellos se apercibieron, ellos hicieron caso y fueron salvos de la destrucción. Abre tus ojos, por favor. No creyeron al mensaje de Dios. ¿Por qué no fue destruida entonces toda la humanidad? Porque Dios es un Dios justo y Él hace justicia, Él ayuda, Él socorre. Fíjate lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo. Era justo que esos 8 que obedecieron a Dios fueran salvos del diluvio. ¿Era justo o no era justo? Era justo. ¿Por qué? ¿Por qué fueron salvos? Porque Dios es justo. Y si un ser humano, si más seres humanos en la generación de Noé se hubieran arrepentido de su pecado, hubieran dejado su maldad, hubieran obedecido, pero a veces decimos nosotros los mexicanos, el hubiera no existe. ¿Qué estamos dando a entender con el hubiera? ¿Ya para qué? El daño ya está, lo hecho está, ¿cierto o no? Amados, pero hubiera sido un Dios justo si estas personas, si más personas hubieran obedecido a Dios, más hubieran sido salvas. ¿En quién estuvo? En que se hayan condenado a ser ahogados y muertos y haber sido juzgados por Dios y haber perecido, haber muerto en su maldad. ¿En quién estuvo? ¿Quién fue el culpable? ¿Dios o ellos? El ser humano. Y a veces la gente se rebela contra de Dios, le echa la culpa toda a Dios. Dios, no, espérame, dice la Biblia, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué me está recriminando a mí? Si yo no les mandé a emborracharse, yo no les mandé a que fueran adúlteros, fornicarios, drogadictos, yo no les mandé a eso. Y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué has hecho que me enferme? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice entonces la Escritura, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? No se lamenta el hombre viviente echando a mí la culpa. Laméntese el hombre viviente en su pecado. Es por la consecuencia de su pecado. No es por culpa de Dios. Entonces dice la Biblia que Dios es un juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuáles son las consecuencias del pecar? Amados, que el pecado daña y lastima a Dios y el pecado hace que Dios se llene de ira, de enojo. Porque Dios, amados, se duele cuando las personas pecan contra Él. Quiero tener una rápida aplicación de hasta ahorita lo que hemos estado estudiando. Hoy les digo de parte de Dios que Él está dolido. Él está dolido porque tú le estás hiriendo con todos tus pecados. Él está dolido, Él está herido. ¿Por qué está dolido? Dejemos un poquito a la generación de Noé, a lo que pasó en Números de esas serpientes. Dejemos al Antiguo Testamento a un lado.
y vámonos al presente. Vámonos al día de hoy, lo que está pasando. ¿Por qué está dolido el corazón de Dios? Porque muchas personas, entre de ellas tú, has escuchado el mensaje de Jesucristo. Has escuchado las palabras de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, y sigues en tu mala manera de vivir. Y sigues pecando, y parece ser que no te cansas de pecar. No pides ayuda, no buscas un consejo. Estás sola, solo, viviendo solamente tú y Dios lo saben. Y sigues en tus pecados. No te has apartado de ellos. Has escuchado el mensaje de Dios. ¿Cómo crees que se sienta Dios? ¿Qué actitud tuvieron las personas? Estamos hartos de este maná, ¿cierto o no? ¿A poco no se te hace horrible esa expresión? Estamos hartos de este maná. Has escuchado los mensajes una y otra vez de alguien que a lo mejor te haya compartido y sigues en tu mala manera de vivir. Sigues ofendiendo a Dios. No te has apartado de tu maldad. Sigues en tus pecados. Tantito peor, hay quienes siguen justificándose de sus actos, echándole la culpa a otras personas de los pecados que tú estás cometiendo. Le echas la culpa hasta, no sé, hasta el aire o hasta las moscas. Hay gente que se está justificando de sus pecados. No los quieren reconocer. Hay quienes hasta toman la Biblia para justificar sus pecados, para decir que no se puede dejar de pecar, para decir que no hay justo ni un uno, que es sinvergüenza de veras, no tienes vergüenza. ¿Cuánta gente está así? Y todo para justificar su pecado, para seguir en su mala manera de vivir, para no apartarse de ellos. Caray, la Biblia, la santa palabra de Dios, no es una licencia para pecar. Este libro nos habla de Dios, de lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Pero ¿quién lo hará? Toda la gente se pone terca, necio, necia. Pero ¿quién podrá? Tú olvídate de quién y todo. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Que si los otros lo hacen, déjalos. Que si los otros los dejan de hacer, cada quien es responsable de sus actos. Tú piensa en ti. No te escudes con otros. Pues quién. Ya, por favor, abre tus ojos. No te justifiques, porque vas a seguir esclava y esclavo del pecado. Si tú quieres, puedes vivir así, es tu responsabilidad, pero esta enseñanza tiene un propósito. Deja de ofender a Dios. Deja de pecar contra de Dios. Pon un alto. Muchos están incrédulos al mensaje de Dios. Están apáticos. Lo mirábamos la semana pasada. Que cuando alguien tiene un corazón duro está apático a la palabra de Dios. No toman en cuenta a Dios en su vida, no buscan de Dios, siguen en su mala manera de vivir. Deja de ofender a Dios, deja de ofender a Dios con tus pecados. Hay otros que están engañados, por eso es que el corazón de Dios está dolido, porque el pecado te ha engañado y tú mismo has abrazado ese engaño porque te conviene. Y hay quienes hasta piensan que Jehová ni hará mal ni hará bien, que a final de cuentas te vas a ir a la gloria eterna porque Dios es bueno y misericordioso. Qué equivocado estás. Dios es santo. Dios es digno de ser creído y obedecido y respetado. Fíjate lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Hoy Dios está escudriñando tu corazón. Hoy Dios está hablando a tu corazón y te está dejando ver que tú le ofendes, que tú le estás lastimando. Y velo así de esta manera, es Dios el que te está hablando a través de su palabra. Dios dice aquí la escritura, escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Y de veras, qué tremendo engaño tenían estas personas. No, hombre, Jehová ni hará bien ni hará mal. Él es bueno, misericordioso. No, hombre, o sea, son ideas del hombre. No. Qué equivocado estás. Tú no conoces al Dios de la Biblia. Aquellos que dicen, ni hará bien ni hará mal, están equivocados. Y Jehová sí los castigó. Jehová sí los corrigió. Fíjate lo que dice Salmo 5:4.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿A poco crees que Dios se complace en tus mentiras? ¿A poco crees que Dios se complace en tus codicias, en tus enojos? ¿A poco crees que Dios se complace en tus amarguras, en tus odios, rencores? ¿A poco crees que Dios se complace en la injusticia, en los celos? Dios no se complace en ningún tipo de maldad. Dios no se complace en la rebeldía. Dios no se complace en la hipocresía, en la mundanalidad. Dios no se complace en la maldad, porque a Él le ofende el pecado, a Él le ofende la maldad. Así como a ti te ofende la maldad, ¿o no te ofende la maldad? ¿No te ofenden que te roben? ¿No te ofenden que te mientan? Y cuando te roban, estás ofendido. Ahí estás muy ofendido. Y créeme, te comprendo. Porque ¿a quién le va a gustar que le roben un carro? ¿A quién le va a gustar que le roben todos tus ahorros de años de trabajo? Esos cibernéticos que exprimen las tarjetas de ahorro y dejan a la gente sin nada. ¿A ti te gusta eso? ¿A quién le va a agradar eso? A nadie. ¿A poco crees que a Dios le va a agradar el robo? Entonces, que tú quebrantes ese mandamiento. Amados, abre tus ojos, amada persona. A nadie nos gusta que nos ofendan. A Dios tampoco. Porque Él tiene sentimientos. Entiéndelo, por favor. Cuando tú pecas, estás ofendiendo a Dios. Estás lastimándolo. Estás pecando contra de Él. Lo estás dañando. Lo estás hiriendo. Deja de herir a Dios. Deja de pecar contra de Dios. Pon un alto a tu mala manera de vivir. Deja de pecar. Eso es lo que Dios pide para tu vida. No tomes este mensaje de parte de un servidor. Tómalo de parte de Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice el salmista. El malo no habitará junto a ti, porque Dios está airado contra el impío todos los días. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevo Testamento. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no se engañen aquellos que andan en las obras de la carne. No se engañen a todos que tienen una Biblia bajo el brazo o van a una iglesia, a una denominación y estás haciendo maldad a escondidas y estás pecando. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, y esta palabra es para ti. Van a venir consecuencias a tu vida. No puede Dios ser burlado por ti. Salmos 7:11 al 13. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y dice el 12: si no se arrepiente aquel que le está ofendiendo, aquel impío, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios ya está pronto a ejecutar un juicio sobre todos aquellos que hacen la maldad, que no se quieren arrepentir. Él ya tiene armado su arco. Él ya se está preparando para castigar al que hace lo malo. 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Amados, el libro de Romanos dice que la persona que está pecando contra de Dios, que está ofendiendo a Dios y que no se ha arrepentido de sus pecados, dice el libro de Romanos, que está atesorando ¿qué? Ira para el día de la ira. La Biblia no se contradice. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Ay, hermano, es que es el libro de los salmos, es que es el libro de la ley. No, nosotros ahorita estamos bajo la gracia. Amados, Dios no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí está lo que dice Romanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Oh, Dios te dice que tú lo estás ofendiendo con tus pecados. Y Él dice: déjame de ofender, déjame de lastimar, vuélvete a mí. Pues Él está molesto. Él está airado contra ti porque tú le estás ofendiendo con tus pecados. Pero ¿qué más dice el 14? Es particular lo que nos deja ver esos tres pasajes y los que siguen. 14 al 16.
Los puse juntos con toda la intención, porque los primeros 3 pasajes nos dejan ver cómo es que Dios ve al pecador, cómo es que Dios está en contra de él y lo que Él ya tiene preparado para él. ¿Y a poco crees que no es así? Claro que va a ser así. Va a ser así porque Cristo viene por segunda vez y viene para terminar definitivamente, ahora sí, con todos los que han decidido no arrepentirse de sus pecados y seguir en su mala manera de vivir. Óyelo bien, si Cristo viniera ahorita, todos aquellos que estén ofendiendo a Dios, a la condenación eterna, al juicio eterno. ¿Pero por qué, Jesús? No, Señor, dame una oportunidad, nada de oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios, semana tras semana, día tras día, ve cuántos mensajes has escuchado y nomás no te arrepientes de tus pecados. Nomás no dejas de ofender a Dios, no dejas de lastimarlo, no le obedeces, no te entregas a Él. No, amados, nadie tiene excusa. Entonces dice el 14, he aquí, el impío concibió maldad, en su corazón ha dejado, vaya incrementándose la maldad, nazca la maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Todo lo que hemos estado explicando. 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Quién está pecando? El que miente. ¿Quién está cavando su propio hoyo? ¿Quién lo está ahondando más? Haciéndolo más profundo. El que peca. O sea, ¿quién está preparando su propia tumba? ¿Quién está atesorando ira para el día de la ira? El que peca, el que no quiere arrepentirse, el que no quiere volverse a Dios, el que no quiere amar a Dios con todo su corazón. Es ese el que está ahondando su hoyo, profundizando su hoyo. Y dice aquí el salmista, y en el hoyo que hizo, ¿qué? Caerá. Caerá. Entonces, ¿quién es el responsable de que la gente se vaya al infierno? ¿Dios o la gente que cavó su propio hoyo? ¿Te das cuenta que eres tú? ¿Es el ser humano? Dios solamente lo único que va a hacer es ejecutar juicio, castigo, porque Él es el juez de toda la tierra. Dios es un juez justo, entonces Él va a agarrar como juez justo al ser humano que cavó su hoyo. Por eso Él dice, haced tesoros en el reino de los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hacéis tesoros en el reino de los cielos, para que cuando Él venga, tú estés cavando en lugar de un hoyo, estés haciendo ¿qué? Una casa. Voy pues a preparar lugar. Y no es porque tú estés preparando, ¿verdad? Sino estoy aquí tomando esa porción de la Escritura para hacerlo reflexionar. Que según nuestra conducta es nuestro hogar en la eternidad. Yo sé que no es por obras, no. Pero sí tiene que ver mucho nuestra manera de vivir. La salvación es por gracia, yo lo sé. La Biblia lo dice. Pero ¿a quién Dios le va a dar su gracia? ¿A los rebeldes? ¿Que siguen en su rebeldía y que no quieren apartarse de su pecado? No, la gracia no es para los rebeldes. La gracia es para todos aquellos que obedezcan a Dios, que se entreguen a Jesús, que confíen en Jesús, que vivan para Él, que lo amen, de todo corazón. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, dice el 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué nos deja ver esos 3 pasajes? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, ¿eso qué? Segará, eso cosechará. Entonces tú eres responsable de lo que va a ser tu eternidad. De lo que va a ser tu eternidad, tú eres responsable. Tú eres responsable. Amada persona, yo solamente te insto, no tanto por miedo a la condenación eterna, pero sí medita en ello. Tú estás cavando tu hoyo. Tú solita estás cavando tu hoyo. Pero yo te quiero llevar en este día a este punto. Deja de ofender a Dios. Deja de pecar contra de Dios. Ya no ofendas a Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Medita en tus caminos. Deja de ofender a Jesús. La generación de Noé entendió que es grave pecar.
pero ya fue demasiado tarde. Amado, que no te pase a ti eso, por favor. Amada persona, abre tus ojos y deja de ofender al Dios de los cielos. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no guardas mis mandamientos? ¿Por qué me dices que me amas y no haces mi voluntad? Así te dice Jesús. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no guardas mis mandamientos? ¿Por qué me dices que me amas y no haces mi voluntad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre celestial. Amén. 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 Así es. Así es como acaba de decir el Señor Jesús. Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amada persona, medita en lo que Dios ha hablado a tu vida. Deja de ofender a Dios. Deja de pecar contra Él, joven, adolescente, adulto, anciano. Amada persona, deja de ofender a Dios. Debes de tomar una decisión firme y radical. Si es que tú quieres dejar de ofender a Dios. Hoy Dios te dice que lo dejes de ofender, que te arrepientas de tus pecados, de tus maldades. Hoy Jesús te dice, tú que estás engañado, engañada, diciendo que Jehová me hará bien y hará mal. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no guardas mis mandamientos? ¿Por qué me dices que me amas y no haces
haces mi voluntad. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no guardas mis mandamientos? ¿Por qué me dices que me amas y no haces mi voluntad? Y no haces mi voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre Celestial. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre Celestial. Amén. 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 Así es. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre Celestial. Amén.